Bueno, vamos a empezar entonces, maestro. Bueno, primeramente, un placer tenerlo con nosotros esta tarde. Usted creo que ha tenido la idea de hacer esto en un conjunto total, porque todas las obras tienen más sentido desde principio a fin. O sea, tocar una por una, claro, tiene su estilo, su forma, su dirección, pero creo que todas conectadas tienen en sí el mensaje concreto, si no me equivoco. Claro, inclusive la partitura dice eso, Ujú. que hay que cuando se toque, por favor, se toque en integridad, no una aquí o dos, o como normalmente suele hacerse con un álbum de piecitas, ¿no? Uno puede tomar dos o tres, la última y la primera, qué sé yo. Pero en este caso de las endechas, a mí justamente por las consideraciones que tienen, que si se toca en su integridad. Excelente. Ahora, maestro, díganos usted, ¿cómo usted hace un tratamiento compositivo? ¿Cómo usted empieza con un tratamiento compositivo cuando trata de ser descriptivo, cuando tiene alguna idea relacionada? Por ejemplo, si va a empezar a componer, digamos, sobre otro poema. Digamos, hay un poema y usted empieza a tener todo un proceso creativo para lograr estas obras. ¿Cómo usted describiría ese proceso creativo? Ese proceso creativo empieza con una voluntad de hacer la cosa, es decir, quiero hacer esto, y, y bueno, uno va madurando interiormente, ¿no? En mí se produce siempre una chispa inicial, y entonces sí sé que ya puedo abordar la composición y, y abordo la composición. No hay, no hay mucha retórica de por medio. Gran parte de la pieza está ya concebida, de algún modo. Entonces, en muchos casos lo que hago es, digamos, casi plasmar en el papel lo que ya está hecho, ¿no? Interiormente. Muchas veces, por ejemplo, yo puedo tomar notas. Entonces digo, ahí escribo, ¿no? Digo, aquí hay que hacer esto, aquello, ¿no? Cuando no tengo a mano ni papel de música ni nada, entonces hago unas anotaciones descriptivas de lo que he intuido que puede ser la pieza, ¿no? Y sobre esa base después ya empiezo a trabajar la pieza misma. Excelente, maestro. Si usted tiene un elemento sonoro y quiere trabajar ese elemento sonoro de manera descriptiva, ¿qué consideraciones toma en concreto para tratar de ser descriptivo con el sonido? Eso es complicado. Eso es complicado porque es un proceso entre intuitivo y también muchas veces, digamos, generado en parte por cierta experiencia y en este caso por cierta eh, concepción que tengo del sonido pianístico. Es decir, el piano, a mí me gusta mucho la idea de, ay, ¿cómo se llama este pianista? Del pianista canadiense que murió hace tiempo, el que ha grabado Bach de un modo increíble. Ah, Glenn Gould. Glenn Gould. Bueno, a mí me prestó Mariana Alandia una especie de autobiografía de Glenn Gould. Y entre las muchas cosas que dice Glenn Gould, él dice, por ejemplo, que a él le atrae muchísimo el tratamiento que se tiene del pedal. Y él dice que el piano, de algún modo, es una especie de clavecín castrado, que no tiene esa reverberación que tiene el clavecín, y que, bueno, muchos intérpretes para suplir esta castración del piano, digamos,
utilizan el pedal con mucha fruición. Y que él, en realidad, mientras le permita la capacidad pianística evitar el pedal, siempre ha de evitarlo. Yo soy muy proclive a esta idea. A mí no me gusta mucho el pedal. Encuentro que enmascara, que ensucia en realidad el sonido. Hay veces que sí me gusta esto, obviamente, y lo marco y quiero que se toque con pedal. Pero a mí me gusta mucho más la reverberación natural del piano. Es decir, ligar los sonidos de tal suerte que se produzca una reverberación natural sin necesidad de usar el pedal. Entonces, con esos criterios, digamos, más o menos introyectados en mi percepción sonora, es decir, me vuelco hacia la composición, y si hay una idea descriptiva, esa idea descriptiva es la que les decía que es como una chispita que me orienta, es decir, me da la vía sobre la cual hay que trabajar para lograr esa descripción, ¿no? Es decir, algo que está infuso en el hecho mismo de la concepción de la pieza. Esa es la idea. En nuestra materia hemos hecho un análisis sobre planos sonoros, por ejemplo, planos verticales o planos horizontales. Si usted, bueno, ¿cómo tomaría en cuenta un plano sonoro dentro de su obra? Porque, bueno, nos hemos dado cuenta también que la dinámica juega un papel muy importante en esto de los planos sonoros. Y, por ejemplo, si queremos describir una lejanía con un pianísimo o algo que está muy cerca o algo muy presente con una dinámica súper fuerte, la pregunta es, ¿usted cómo describiría un plano sonoro, digamos, teniendo esa referencia o tiene una visión diferente o es, como usted nos dijo, más intuitivo? No, los planos sonoros son otra cosa en realidad, si bien nacen también en gran medida con la idea generatriz de todo, el plano sonoro ya es una elaboración más intelectual, igual que el tratamiento armónico, etc., ¿no? Entonces hay propuestas que se hacen desde el punto de vista del plano sonoro, muy vinculado, como ya lo ha dicho usted, a la dinámica y a dos conceptos que son importantes, ¿no? La idea contrapuntística y la idea armónica. No necesariamente como una oposición o como concepciones, digamos, controversiales, no, sino como eh, coadyuvantes de un proceso, ¿no? El contrapunto sabemos que es una idea horizontal y la armonía una idea vertical. Entonces, sin embargo, hay una interacción. El contrapunto puede no aspirar, sino acercarse muchísimo a la armonía y generar también discursos verticales. Lo mismo que la verticalidad, si se proyecta, si se prolonga el sonido, entonces el sonido vertical se vuelve también horizontal, es un problema de percepción del sonido en el tiempo. Entonces, con ese juego se pueden establecer planos sonoros de diversa variedad, de diversa estructura. El plano sonoro está también muy ligado a la métrica, ¿no? Es decir, a la velocidad con que se está tocando, al tempo, quiero decir. El tempo genera una proyección del plano sonoro. Entonces en realidad son los mismos elementos que
cualquier músico los tiene a mano, pero que pueden establecer ciertas atenciones especiales para lograr ciertos efectos, ciertas, ciertas intenciones, emociones, si se quiere. Entonces, depende de qué es lo que se está buscando hacer, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma sí se puede ilustrar con relativa solvencia una idea poética, una idea literaria, una idea. Esto de la plasmación de ¿cómo diríamos?, de una imagen, yo le debo en gran medida al cine. El cine evidentemente es descriptivo, pero cuando uno hace música para cine, seguir la imagen de la película ayuda mucho a que se dé esta simbiosis entre la imagen y la música. Entonces eso ha generado en mí digamos, una versatilidad muy grande para poder ilustrar imágenes, ¿no? Puedo imaginar una imagen y la sonoridad está acompañada ya ahí. Entonces la descripción no es un procedimiento muy, digamos, muy intelectualizado, ¿no? Es muy de cierta frescura, de cierta intención de concepción, nada más. No es muy complejo el panorama. A ver, usted, maestro, armónicamente, hemos visto, como le iba comentando, muchos elementos en las endechas, y estos elementos son elementos modales y elementos de armonía sintética. Como le iba comentando, también hemos visto que ha utilizado un poco del acorde místico, que yo recuerdo en algunas clases con usted que nos enseñó sobre el acorde místico, y la verdad, esa sonoridad es increíble, impresionante, y ayuda mucho también a todo lo que es este plano descriptivo. ¿Podría un poquito hablarnos sobre qué tratamientos armónicos usted le gusta utilizar, o cómo es su lenguaje armónico? El lenguaje armónico al cual yo acudo en muchos casos, en gran medida es justamente aquel que proviene de la armonía por cuartas o por quintas, un poco, digamos, mucho antes de conocer a Scriabin inclusive, cuando estudiaba en el conservatorio, juntamente con un compañero mío en el conservatorio, empezamos a ver la unión de cuartas a la que le agregábamos una tercera, por ejemplo, do, fa, si bemol, re, ¿no? Después, más adelante, vi que justamente este tratamiento es el que hace Scriabin, no solo con terceras, sino puede añadirle sextas o séptimas, y obtiene ¿cómo diría yo? Es hay una presencia armónica, no es necesariamente disonante, tampoco necesariamente consonante, sino una especie de armonía levitante, queda así como una sugerencia. Por ejemplo, en ese orden a mí me gusta utilizar a veces el acorde de quinta aumentada, que no propone una tensión en sí mismo que llame a la resolución, sino se queda flotando con una sugerencia muy, muy acusada, pero que no resuelve realmente con vecindad a la tonalidad, digamos, ¿no? Pero si se da el caso, yo también acudo a la tonalidad, no tengo ningún problema, puedo utilizar la tonalidad con mucha libertad, muchas veces dentro del pandiatonismo, otras veces como realmente unión de acordes tonales,
pero sin ceñirse, sin seguir los dictámenes de la armonía tradicional, sino tomar el acorde como una cosa independiente. Hace muchos años, realmente muchos años, cuando empecé a componer con el uso de un solo sonido, usaba un solo sonido, yo pasaba mucho tiempo oyendo un solo sonido aquí, allá, más arriba, más abajo, que en estas mis, ¿cómo diríamos?, búsquedas con el sonido mismo en acción, empecé a oír, por ejemplo, el intervalo de tercera, y lo hacía con una idea despojada en absoluto de todo conocimiento teórico, lo que fuera, sino a ver qué me pasaba a mí desde el punto de vista de la percepción psicológica del sonido. Y cada intervalo era en verdad un descubrimiento luminoso. ¿Qué impresión daba la tercera mayor, la tercera menor, la unión de dos terceras mayores o dos menores, o mixturado? Entonces se me iba revelando ¿cómo diríamos?, la estructura de la unión de los sonidos, pero no en función de la teoría de la armonía, sino de la sonoridad, del color que tiene el acorde. Y entonces en ese plano es que yo uso mucho acordes tonales, es decir, casi como un color y como una sugerencia emocional, psíquica, una cosa así. Entonces digamos, el planteamiento armónico, si bien va a tener consideraciones teóricas, en gran medida es en su momento una especie de revelación, a ver cómo es este acorde, ¿no? Como una invención de acordes, si se quiere. Entonces no sigo una idea predeterminada o teórica que me lleve, ¿no? Utilizo con esta intención así de desvelar, de destapar una sonoridad. Maestro, ¿puede contarnos un poco de la historia de este libro de las Endechas 2? ¿Cómo ha sido este proceso y todo lo referente a, a la historia de estas obras? Bueno, en realidad me explayé bastante cuando hablábamos del libro 1, porque en realidad ese fue el mecanismo que propició la composición de estas dos piezas. Lo cierto es que el fallecimiento de mi esposa a mí me dejó muy mal, va. Entonces no hallaba pie con bola. Por suerte no llegué a entrar en la depresión misma y empezar a tomar remedios, porque por suerte salí adelante. Y en la medida en que fui saliendo poco a poco, lo primero que se me vino a componer después de varios meses de duelo, digamos, casi un año en realidad, fue una de las místicas, la mística 9, que está pensada para trío y soprano, con textos de un poeta persa del siglo XII, que es Jalaluddin Rumi. Entonces, estos textos tienen una mística muy profunda. No se ascriben a ninguna, digamos, religión específica, no son islamistas, no son nada, son
digamos, experiencias místicas de un extraordinario místico y poeta que fue Rumi. Entonces la composición de esa pieza me devolvió una cierta tranquilidad y una cierta conciliación con la vida, etc. Y a raíz de eso, yo pensé que la mejor forma de salir airoso en este proceso tan sufrido era justamente componer. Entonces acudí al libro este que escribió Blancas Luminar, se llama. Es un poema amatorio que me lo dedicó y es un poema que a mí me conmueve profundamente. Entonces tomé yo unas cuantas frases del libro de diferentes lugares y con eso empecé a hacer estas pequeñas piezas que son, digamos, que les puse el nombre de Endecha, y en la partitura inclusive me permití poner la definición que da Coromina sobre la palabra endecha, que es específica, ¿no? Es el lamento de la pérdida de la amada, eso es todo. Entonces ese concepto básico es el que va guiando estas endechas. Y el primer libro tiene una, ¿cómo diríamos?, una connotación íntima mucho más profunda. Ya para cuando empecé el libro 2, yo ya estaba bastante reanimado, digamos, bastante curado, había pasado ya el duelo, como se dice, que eso es irremediable. Toda muerte conlleva un duelo y ese duelo hay que pasarlo como sea. Y el duelo es más o menos 1 o 2 años, depende de la persona. Pero no hay forma, es así. Esa es la condición del ser humano. No hay que yo soy macho o no soy macho. No hay nada de eso, ¿no? Es un duelo. Bueno, entonces, el segundo libro tiene una intención un poco más festiva. Ya no de tanta congoja, sino más bien de un recuerdo más grato, más alegre, más comprometido con la vida que con la espesura de la muerte, digamos, ¿no? Entonces la lagarta tiene esa calidad en la escritura, es un juego muy grato y muy gracioso en muchas cosas. Entonces de ahí tomé el primer poema, el poema de apertura del libro, que son 6 versos, y uno final que está sueltito por ahí, que dice la lagarta se perdió alegre, una cosa así. Y entonces, con esta intención descriptiva que ya hemos hablado, es que hice el libro 2, mucho más festivo, menos dramático, y con eso logré curarme y pasar mi duelo. Esa es la historia de estas endechas. ¿Qué le recomendaría usted a un compositor joven o a, bueno, alguna generación? Usted sabe que ahora la generación de compositores jóvenes es prolífica, la verdad. ¿Qué les recomendaría a todos los futuros compositores en general para que puedan lograr sacar lo mejor de cada uno? Bueno, hay algunas cosas que yo trato de, digamos, mostrar a un estudiante de composición. Uno, que hay que ser muy serio con el manejo de la música. Entonces yo soy muy proclive a aconsejar al estudiante que estudie mucho contrapunto, armonía también, obviamente, pero sobre todo el contrapunto, porque para mí el contrapunto
al generar una textura compleja que la armonía no puede generar, el pensamiento musical se hace complejo. Muchas veces podemos poner como ejemplo, por ejemplo, toda la cosa medio operística del siglo XIX, donde sobre un vaso, un acompañamiento chum pam pam, ram pam pam piraram, ram pam pam piraram, viene una melodía y en realidad ahí es una línea melódica que se apoya sobre algunos acordes. Es lo más elemental y sencillo que hay dentro de la expresión musical. Eso no tiene nada que ver con la ponderación de la belleza, no, sino con la densidad, con la intención, digamos, musical que se tiene, la densidad. Es lo que yo llamo justamente el pensamiento complejo. Y eso otorga el contrapunto. Entonces el contrapunto tiene esta virtud de, primero, que es difícil, y segundo, que justamente su dificultad es la que lo convierte en un vehículo de guía hacia una hondura de pensamiento musical, ¿no? Esas son mis recomendaciones. Luego, es muy bueno estudiar lo más que se pueda la orquestación. ¿Qué es el estudio de la orquestación? Bien lo decía un maestro mío, que la orquestación es un montón de partituras y discos. Ginastera tenía otra frase muy simpática y decía, por suerte, no hay derecho de autor sobre la instrumentación. Entonces uno puede copiarse nomás la instrumentación de Ravel o lo que fuera, nadie le va a decir nada, porque no hay derecho de autor. Es decir, con otra música, obviamente, no se va a copiar la música más, ¿no es cierto? Es gracioso el asunto, pero verdadero de algún modo. Entonces la instrumentación es una cosa que uno tiene que estarla siempre pendiente, estarla buscando en forma permanente. Eso adiestra mucho el oído también. Hay que oír con reflexión, con atención. Y entonces uno agarra una partitura, le llama algo la atención, pone un papelito. Otra cosa, pone un papelito. Termina la obra y revisa los papelitos a ver qué era y cómo está hecho eso, cómo ha concebido el compositor. Y esa es una forma realmente muy práctica, idónea de aprender a orquestar, a trabajar las texturas, las uniones, los timbres, etc., ¿no? Y luego la tercera cosa, que es quizá la más complicada, en esta época en que todo vale, hay un principio que yo creo debe regir en el compositor, un principio ético. Es decir, no engañar a nadie. Hay mucho en la música contemporánea, en la música de vanguardia, de gente que ha escrito cosas para engañar a la gente, ¿no? Suenan cuatro cosas ahí, una cosa llena de palabras difíciles y demás, y no hay nada, no hay sustancia, no hay música, no hay nada. Entonces, afrontar la cosa con ética, con responsabilidad, sin ánimo de engañar a nadie, ni de engañarse. No hay que engañarse por empezar, y no engañar al otro. Creo que bajo esos tres consejos que me permitiría dar, el joven compositor puede apoyarse en algo más consistente para arrancar en su vida productiva. Un privilegio haberlo escuchado, una alegría, un gusto, y también agradecerle por su tiempo.